Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Estamos en una nueva lección del hebreo bíblico. Es una bendición estar con cada uno de ustedes, a las personas que también nos están viendo en la página. Dios les bendiga, qué bendición, y les espero por favor con todas sus inquietudes, sus aportes. La idea es que podamos mejorar en este proceso que estamos llevando a cabo. Vamos a orar a iniciar. Gracias te damos por toda tu fidelidad, por toda tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos bendices. Gracias te damos, Señor, porque nos permites, Dios de la gloria, capacitarnos. Señor, queremos hacerlo de la mejor manera para ti, mi Dios. Queremos, Dios de la gloria, presentar una defensa con mansedumbre, Señor, con certeza, Padre Santo, y la esperanza que hay en nosotros. Gracias por esa magnífica de los idiomas, el hebreo, el griego, y permite que lo podamos aplicar a nuestras vidas y al estudio de tu palabra, Señor amado. Gracias porque nos permite, Señor, adorarte de esta manera, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hoy vamos a tener una pequeña lección acerca de las reglas o el proceso que se da en la conversión de singulares a plurales, y vamos a ver otros pequeños datos del hebreo, por ejemplo, el mapig, el punto mapig. Vamos a ver también el punto holen y la shin, y otras cosas muy pequeñas que no les he dictado en las clases anteriores, pero que en esta quiero hacer como una compilación de todos esos pequeños temas y presentársela a ustedes para que podamos seguir avanzando en el conocimiento del idioma. Entonces vamos a iniciar con las reglas de conversión de singulares a plurales, que es la continuación de la lección número 7 que está en la página, de la lección del sustantivo, género y número. Ahora vamos a ver entonces cuáles son los cambios vocálicos y lo que se le adiciona a una palabra para convertirla a singular, a plural o al dual, masculino o femenino según sea el caso. Entonces prestemos atención, por favor. Conversión de singulares a plurales. Voy a hacer una pequeña tabla. Aquí le colocaré singular, aquí le colocaré plural. Vamos a colocar acá 3X. Voy a colocar aquí 3X en el singular y esas mismas 3X en el plural. Y vamos a decir que cuando nosotros tenemos una palabra en el singular que tiene como vocal en la primera letra o en la primera consonante un segol y en la segunda consonante otro segol, le voy a colocar el muná. Este muná nos estará indicando ya que cuando hay dos palabras, este muná nos está indicando que cuando hay una palabra que tiene como vocal segol y segol, el acento recae en el primer segol. Cuando yo voy a trabajar una palabra que tiene vocal segol y segol, entonces lo voy a convertir al plural, pero hay un cambio vocálico. Ese cambio vocálico me indica que en el plural el primer segol se convierte en cheva y el segundo segol se convierte en kames gadol. Repito, cuando yo tengo una palabra que en el singular tiene segol en la primera sílaba y segol en la segunda sílaba, y lo voy a pasar al plural, entonces el primer segol quedará convertido en cheva, el segundo segol queda convertido en kames gadol. Fíjense que yo tengo acá, por ejemplo, este sustantivo.
vayamos por favor recordando un momento la lectura. ¿Cómo se leerá esa palabra? Entonces recordemos que esta es una K, ¿correcto? Esta es una E. Esta es una L, ¿correcto? Este es otro segol que es E y esta es una B. Keleb, tilde en la primera E. ¿Qué es Keleb? Keleb es perro. Keleb es la raíz del nombre Caleb en la Biblia. Caleb significa perro, prostituto. Se está refiriendo básicamente es a la fiereza con la que Caleb trataba a sus enemigos. Entonces los nombres de los personajes de la Biblia tienen un mensaje teológico muchas veces, una característica del personaje. Pero perro, yo ya no quiero decir perro, sino que ahora quiero decir perros, perros. Entonces, ¿qué hago? Sencillamente voy acá al plural, escribo la misma raíz, pero ¿qué me dice la regla? Que ya este primer segol se convierte en Sheba. Aquí está. Y el segundo segol se convierte en Kames Gadol. ¿Y qué hago ahora? Como perros es un sustantivo masculino, entonces le adiciono, ¿qué? Sencillamente le adiciono la terminación del masculino plural en el hebreo, que es im. Ahí está. Entonces, ¿cómo se lee ahora? Trabajemos por favor entonces la lectura. Esta es una K, esta es una E, esta es una L, muy bien. Esta es Kames Gadol, que es A. Esta es una B y esto es una I, Hirik Yod. Le colocamos acento y la otra es una Men Sofit, Men final. Kelavim es perros. Entonces fíjense, lo que quiero que notemos muy bien es ese cambio vocálico que hay acá, que es esta reglita que yo estoy trabajando acá. Muy bien. Eso cuando una palabra tiene dos segol seguidos en el singular. Una segunda regla. Voy a colocar acá las X que le acabo de mencionar. Esas X nos están representando cualquier carácter del hebreo. Ahora vamos a trabajar esto. Nos dice que cuando hay una palabra que en el singular tiene en la primera sílaba Kames Gadol, en la segunda sílaba Kames Gadol, cuando nosotros vamos a pasar este sustantivo al plural, entonces ¿qué colocamos? Aquí en la primera letra o en la primera vocal que aquí era Kames Gadol se convierte en Sheba. Y la segunda, Kames Gadol, continúa siendo Kames Gadol. Ahí está. Veamos un ejemplo de esto. Tenemos aquí esta palabra que les voy a pedir, por favor, vayamos leyendo. Voy a colocar las vocales en cuestión en rojo para que las vayamos identificando más fácilmente. ¿Cómo se lee esto? Vamos a ver. Aquí hay una Dalet, correcto. Esta es una A, esta es una B, esta es una A también y esta es una R. Dabar. ¿Qué es Dabar? Dabar es palabra. Dabar también puede significar hecho. También puede significar cosa o suceso. Eso puede ser Dabar. Palabra, hecho, cosa o suceso. Pero entonces queremos decir ahora palabras. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá, trabajamos la raíz. Como es una palabra que inicia con una vegat kefal, le colocamos el dagesh leve. ¿Y qué nos dice la regla? Que cuando hay una palabra que tiene dos Kames Gadol, la primera se convierte en Sheba, coloquemos Sheba acá, la segunda queda como tal, Kames Gadol.
y posteriormente vamos a adicionar el sufijo. En este caso es un sufijo de masculino plural. ¿Cuál es la terminación? In. ¿Cómo se lee ahora? Por favor, ayúdeme con eso. Esto es una Dalet, ¿correcto? Esta es una E. Esta es una B. Esta es una A, que es Kames Gadol. Esta es una R. Esta es una I de las super largas y esta es una Men Sofit. Devarim. Devarim significa palabras. ¿Qué tal el proceso? Bien, fácil, ¿cierto? Aquí hay algo también que debemos mencionar. Tenemos que tener muchísimo cuidado y todo traductor de la Biblia o de cualquier otro texto o un traductor simultáneo tiene que jugar, discúlpeme la expresión, tiene que jugar con este asunto. A veces en el idioma original hay un sustantivo que es masculino, pero en el idioma al cual se está haciendo la traducción es femenino, o a veces en el original es femenino y en el de otro idioma masculino. Acá tenemos un ejemplo de eso, fíjense. Davar. Davar, ¿qué es? Palabra, hecho, suceso. Pero davar en el hebreo es ¿qué? Un plural masculino, fíjense. En el plural es masculino. Mientras que para nosotros palabras es femenino. Nosotros decimos las palabras. Es femenino. Tanto en el singular como en el plural. La palabra o las palabras. En hebreo, este es un sustantivo masculino. El traductor tiene que tener siempre en cuenta eso. No porque en el idioma original sea un sustantivo masculino, entonces significará que en el idioma receptor también lo sea. No, no tiene por qué ser así. Tenemos que estar muy abiertos a eso. También pasa, por ejemplo, como en el griego. En el griego también este mismo sustantivo es masculino. Hologos. Y vea, este es el artículo masculino singular del griego. Entonces es un sustantivo masculino, mientras que, vuelvo y reitero, en el español es femenino. Eso pasa en todos los idiomas y en unos más que otros. Por ejemplo, en el alemán. En el alemán, cuando usted vea un sustantivo que allá es masculino, ensaye primero el femenino, porque pasa eso en el 90% de los casos. En el 90% de los casos de la traducción al alemán, del alemán al español, hay que cambiar el género de los sustantivos. Es bastante increíble, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando usted esté traduciendo la Biblia, que en este caso es lo que nos compete. Muy bien. Vamos con una tercera regla de las conversiones del singular al plural. Vamos a hacer las X que le estoy trabajando acá. Vamos a trabajar esas X y vamos a decir que cuando hay una palabra que en el singular la primera vocal es Kames Gadol y la segunda es Holenbach, entonces cuando eso lo vamos a colocar al plural, ese Kames Gadol de la primera sílaba queda convertido en Sheva y la segunda queda tal cual está ahí, es decir, Holenbach. Es una sontamia. Veamos un ejemplo. Veamos entonces un ejemplo. Esta palabra que ya la hemos trabajado, tiene aquí un Kames Gadol y aquí tiene un Holem.
¿Cómo se lee esa palabra? Por favor, colabóreme. Esta es una ¿qué? Una Gimel, muy bien. Esta es una A, Kames Gadol. Esto es una Dalet. Y esto es una O. Y esta es una L, muy bien. Gadol, Gadol es grande. ¿Qué nos dice entonces la regla? Vamos a trabajar. Me dice que entonces yo debo colocar este primer Kames Gadol de acá, lo voy a trabajar como un Sheva acá. Y también me dice que esta vocal que la estoy haciendo acá en rojo, Jolen, queda tal cual, una Jolen, no cambia. Lo único que cambia es la Kames Gadol de la primera sílaba. Ahora yo le quiero hacer a esto una terminación con un sufijo de femenino plural, para que variemos un poco el ejemplo. Entonces, ¿cómo sería acá? Recordemos que el femenino plural es la terminación que od. Muy bien. ¿Esta es una qué? Una Gimel, ya sabemos. Esto es una E. Esto es una Dalet. Esto es una O. Esta es una Lamed. Esta es una O nuevamente. Y esto es una T. Gedolot. Gedolot, ¿qué significa entonces? Grandes. Grandes. Y grandes es ¿qué? Es una terminación, aquí como la coloqué en el ejemplo, femenino. Entonces, grandes refiriéndose a algo femenino. ¿Cómo sabemos que es femenino? Por la terminación. Sencillamente por eso. Vamos a mirar entonces aún otra regla más. Tenemos acá X, X, X. Vamos a colocar X, X, X acá también. Por favor, recuerde que las X que estoy haciendo acá representan cualquier carácter del hebreo. Y acá tenemos algo muy importante. Escúcheme, porque esta es muy similar a la de arriba en el sentido de que aquí tenemos entonces un sustantivo que inicia con dos segol. Pero cuidado, ¿cuál sería la diferencia con esta regla que vimos inicialmente? Que en este caso, esta primera consonante que está representada aquí en una X sería una gutural. Esto de acá sería una gutural. Recordemos por favor las guturales rápidamente. Recuérdenlas por allá en el lugar donde está. ¿Son qué? Recuerden la mnemotecnia que les he dado para guturales: mudas, jotas y resh. Entonces las guturales son Aleph, G, G, Ain y Resh. No sé, no las voy a escribir para que hagamos ese ejercicio de recordarlas en la mente, y espero no tenga que ir a sus apuntes para revisar cuáles son, pero si tiene que ir, por favor hágalo. La idea es que no, porque en este momento ya no, pero si tiene que hacerlo, hágalo. Solamente las mencioné verbalmente: mudas, jotas y resh. Aleph, G, Het, Ain y Resh. Bueno, entonces cuando tenemos que hay una palabra que inicia con una gutural, ¿qué pasa cuando nosotros la vamos a pasar al plural? Sencillamente, como las guturales no aceptan cualquier vocal, en lugar de colocar acá un Sheva, aquí colocamos Hatef Patah. Fíjese la diferencia con esta. Decíamos acá que cuando hay dos segol seguidos, ¿cierto? Entonces cuando lo convertimos al plural, este se convierte en Sheva y el segundo se convierte en Kames Gadol. Pero acá, en este sentido, cuando la primera letra es una gutural y lo vamos a convertir al plural, entonces en lugar de colocar ese Sheva aquí en la primera letra, porque es una gutural, colocamos un Hatef Patah. ¿Por qué se da eso? Porque las guturales no aceptan cualquier vocal. En el caso, por ejemplo, del Sheva, una gutural no acepta Sheva por nada. Entonces hay que cambiarle la vocal. En este caso, Hatef Patah. Y la siguiente queda convertida en Kames Gadol, como lo habíamos planteado. Miremos este ejemplo. Ahí es una ¿qué? Gutural. Muy bien.
Y ahí vamos a colocarle entonces las vocales que lleva esta palabra. ¿Cómo se lee, por favor? Vamos a trabajar en la transliteración fonética de esta palabra. Bueno, para transliterar ahí voy a utilizar la transliteración lingüística, que recordemos que es así, ¿correcto? Y entonces esta es una E, esta es una B, tilde en la primera E, esta es otra E, segol, y esta es una Dalet. ¿Cómo se lee? Evet. Muy bien, Evet es siervo. Uy, no. Mi muñequita. Pero ahora nosotros queremos decir siervos. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajemos, por favor, la misma raíz acá. Evet. Y le vamos a cambiar entonces las vocales. Aquí entonces le colocaremos una hatef fatah y aquí le colocaremos kames gadol. Una terminación de dual masculino. ¿Recuerdan el dual masculino? ¿Cómo se haría? Entonces recordemos que el dual masculino es ¿qué? ¿Recuerdan qué es este? La terminación ayin. Lo que está aquí en rojo, terminación ayin. Entonces, ¿cómo se leería esa palabra? Trabajemos entonces en su lectura. Esta es una ayin, esta es una A, esta es una B, esta es otra A, esta es una patah, esta es una yim, ayin, abadajin. ¿Qué significa entonces abadajin? ¿Significa qué? Si es un dual femenino, ¿sería qué? Dos siervos o dos esclavos. Muy bien, dos siervos o dos esclavos. Abadajin. Entonces fíjense cómo suena el singular evet, pero ya al plural suena abadajin. Dos siervos o dos esclavos. Entonces este es un pequeño cuadro, por favor, que quiero que tengan en mente para trabajar esta parte de la conversión de singulares a plurales. Ahora yo le voy a pasar una serie de palabras en el singular y le diré, por favor, páseme esto al plural o dual. ¿Listo? Entonces acá le voy a dar un singular, en este caso este de acá. ¿Cómo se lee acá? Melech. Melech significa Rey. rey. Muy bien. Usted acá en el plural me va a colocar, por favor, reyes, y me va a colocar también dos reyes. Entonces yo le voy a entregar el sustantivo, como en este caso, en el singular. Usted, por favor, me va a pasar ese singular al plural, reyes, y luego me lo pasa a dos reyes, teniendo en cuenta lo que vimos en la clase número 7, sustantivo, género y número, y en la primera parte de esta clase que les estoy dictando. Ok, entonces, por favor, las personas que trabajan conmigo en el área de distancia, me hacen el ejercicio en una hoja con su puño y letra, me lo escanean, me lo envían a mi correo, por favor. Aquí tenemos otra que es ¿cómo se lee esa palabra? Derech. Muy bien. ¿Y derech es qué? Derech es camino. Camino. Esto es masculino.
Voy a colocar aquí masculino, acá también masculino, para que no nos confundamos. Derek, que es camino, vamos a colocar caminos acá. Y también vamos a colocar dos caminos, que es masculino acá, masculino acá. ¿Cómo se leería esta palabra ahí? Baraj. ¿Qué es baraj? Baraj es rayo. Rayo. Acá vamos a colocar entonces rayos. Y vamos a colocar dos rayos. Entonces, por favor, trabajemos esa parte. Le estoy aquí colocando masculino para que sepamos que son sustantivos masculinos y apliquemos la terminación del masculino, obviamente. Aquí tenemos otra palabra, makom. Makom. Makom es lugar. Lugar. Esto es femenino. Y acá vamos a decir lugares. Y vamos a decir después dos lugares. Trabajando la terminación plural femenino, dual femenino. Aquí tenemos esta otra palabra, ya la habíamos trabajado. Gadol. Gadol es grande. Grande. Grandes. Masculino. Grandes femenino. Vamos a trabajar dos grandes. Dos grandes también, masculino y femenino. ¿Listo? Entonces escúcheme por favor en esta palabra. Gadol es grande. Puede trabajarse como grandes masculinos, masculino o grandes femenino, o dos grandes masculino o dos grandes femenino. Por favor, trabájemela en esas cuatro posibilidades para que nosotros podamos ver la diferencia. Entonces, vuelvo y reitero, por favor, las personas que trabajan conmigo a distancia, me desarrollan esto en el plural masculino, plural femenino, o dual masculino, dual femenino, según lo que les estoy pidiendo acá. La envían a mi correo, por favor, en una hoja escaneada y yo se las regreso como debe ser para corrección. Eso teniendo en cuenta todas las reglas que vimos del sustantivo, género y número, más las pequeñas reglas de los cambios vocálicos que acabamos de ver acá. Quiero hablarles de otro tema ahora, que es el mapping. Coloquemos ahí, por favor, punto mapping. Para esto vamos a decir que el punto mapping es un punto que va solamente en la G final. Va solamente en la G final. ¿Y qué hace? Le devuelve el sonido de J a la G final, entre otras cosas. Le devuelve el sonido J a la G final. Recordemos, habíamos dicho que esta G al final siempre es muda, ¿se acuerdan? Es muda. Pero cuando ella lleva un punto al final, significa otra cosa. Y vamos a ver.
Recordemos cómo se lee esta palabra. Esta es una S, esta es una U, esta es otra S y esta es una A. Y esta, fíjense que usualmente no se lee, Susá. Susá es yegua. Si queremos le colocamos H acá, si queremos, si no, no. Susá es yegua. Pero fíjense que yo a esta misma palabra voy a hacerla acá. Puedo hacerla de esta manera. Y puedo colocarle un punto acá, al final. ¿Cómo se lee ahora? Esto es una S, esto es una U, esto es otra S, esta es una A y esta es una J. Susaj. Susaj. ¿Qué significa acá? Susaj. ¿Alguien recuerda qué significa? Es yegua, ¿correcto? Pero fíjense que acá, que es la misma raíz con el mismo sufijo, pero se le adiciona este punto que acá yo lo hice en negro, que es el punto mapi. Aquí entonces ya no se lee Susá, sino que se lee Susaj. Susaj. Y Susaj ya no significa yegua, sino que ahora significa el caballo de ella. El caballo de ella. Refiriéndose al caballo de una mujer. El caballo de ella refiriéndose al caballo de una mujer. Y ese puntico hace que eso tenga ese cambio. Entonces fíjense que si no tiene el punto, Susá, yegua, como lo hemos venido viendo. Pero cuando tiene ese punto, mapi, sencillamente suena Susaj, el caballo de ella. Esta palabra que acabo de colocar tiene varias cosas. Esta es una Gimel, correcto. Esta es una Kames Gadol, que es A. Esta es una Bet. Esta es una Jolen. Y fíjense acá, si usted se da cuenta, yo en esta palabra no coloqué la pata centrada en la consonante a la que pertenece, sino que la coloqué recargada al extremo derecho. Cuando usted vea una vocal así en la Biblia, eso significa que tendrá que leer primero la vocal y después la consonante. Entonces, la vocal es pata, que es una A, y esta G, que está con punto mapi. Y como está con punto mapi, entonces suena como J. Gaboah. ¿Qué es Gaboah? Gaboah es alto. Alto. Gaboah. Entonces, dos situaciones acá. Esta G final que tiene punto mapi y por lo tanto recobra su sonido J, y una pata que está recargada hacia la parte derecha de la consonante, y entonces significará que se lee primero la vocal y luego la consonante. Muy bien, Gaboah. Gaboah significa. Veamos otro pequeño tema. Son pequeños datos que yo le estoy dando a usted para que podamos ir complementando algo del conocimiento del hebreo. Son daticos que se han quedado por ahí sueltos, que no había dado la información en las grandes lecciones que hemos visto. Pequeño tema, se trata del punto Jolen y la Sin y la Shin. Entonces coloquemos acá punto Jolen. ¿Y qué pasa con esto? Fíjense que nosotros en la Biblia nos vamos a encontrar algunas ocasiones con esta clase de palabras. Miren esta que voy a escribir acá. Voy a hacer el punto del que estamos hablando, el punto Jolen y Shin,
con negro para que lo diferenciemos. Fíjense acá, esta es una M. Y usted dirá, ¿dónde está la vocal de esta consonante? Pues la vocal está acá. Como la letra que sigue es una shin, y esta palabra se escribe con una vocal Hollen, entonces ellos no van a escribir dos puntos Hollen acá, sino que escriben solamente uno, pero que tiene un doble papel. Uno ser vocal Hollen y otro sencillamente que es el punto de la shin. O sea que esta es una O y esto es así, Moshe. Moshe, que es Moisés. Entonces fíjense que aparentemente, si no estamos alerta, decimos esa M no tiene una vocal. Sí la tiene. Lo que pasa es que está representada en el punto Hollen de la shin. Miremos otro ejemplo. No, aparecen mucho. ¿Te parece interesante? No, aparece mucho esa I. Sí. Esa U, como la U al principio de la palabra. Miremos este otro ejemplo. Esta es una ¿qué? Una sin, S. Aparentemente no tiene vocal. Nosotros decimos, bueno, ¿y dónde está la vocal de esta consonante? Pues la vocal está incluida en este punto que he colocado acá en negro. Este punto está haciendo de punto de la sin más de vocal Hollen. O sea que esto se leería así. Esta es una O, esta es una N, esta es una CR, que es una E. Soné. Podemos colocarle H si queremos acá. Soné, ¿qué es? Enemigo. El que odia. Ese soné. Entonces también tenemos que estar alerta porque aparentemente no hay vocal. Aparentemente porque realmente sí existe y está contenida en el mismo punto que sirve para punto Hollen y para punto de la sin. Muy bien. Hay otra palabra. Mira esta otra palabra. Otra vez punto Hollen. ¿Cómo se lee? Trabajemos o empleemos la transliteración lingüística para representar alguien. Esta es una A, esta es una V. Pero fíjense que esta V, uno dice acá, ¿cómo así? Esto es una vocal O. Y uno dice, no puede ser una vocal O. ¿Por qué razón? Porque no hay una consonante que la acompañe. Fíjense. Esto de acá no tiene una consonante que la acompañe. Entonces usted no puede decir que esto es una vocal O. No. Entonces, ¿qué pasa acá? Si no es vocal O, ¿qué es? Entonces tengo que sacar la conclusión de que esto es una VAV. ¿Se acuerdan? La consonante VAV, que la coloqué acá, y está acompañada de una O, de una Hollen, y termina en N, abón. Abón es pecado, maldad, iniquidad. Eso es amor. Entonces fíjense que si uno no está alerta, dice esto, como van a haber dos vocales seguidas en el hebreo, que es muy raro, casi no se ve eso. En el hebreo no hay diptongos, y entonces ¿cómo van a colocar acá dos vocales seguidas? No es vocal. Esto es una consonante acompañada de la vocal Hollen. Por favor, mucho cuidado con eso. Otro asunto que les quiero compartir es un tema que se llama oraciones nominales. Oraciones nominales. En hebreo también pasa algo muy curioso, y es que nosotros podemos formar oraciones sin verbo cuando el verbo es cero estar. Eso es algo propio del hebreo. En español no se puede hacer eso, pero en el hebreo veamos un ejemplo. Miren esto, cómo se lee. Esta es una Aleph, utilizo una transliteración lingüística para representarla. Esta es una A,
Esta es una N y una I. Ani. Aquí, ¿cómo se lee esta otra palabra? Esta es una B, esta es una A, esta es otra B. Este es un dagesh, ¿qué? Leve o fuerte. Entonces, decimos que es un dagesh fuerte porque va precedido de una vocal. Ani babajit. Ani babajit. Fíjense que esta B, primera B, no lleva un dagesh. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien recuerda por qué no hay un dagesh aquí en esto? ¿Sabes? ¿Sabes por qué no lleva dagesh acá? Porque hay una regla de las camels, de las Begat Kefat, recuerden, hay una regla de las Begat Kefat que dice que cuando una palabra inicia con una Begat Kefat, pero está precedida de una matre lectionis, entonces no se le coloca punto a dagesh aquí a esta consonante. Por eso es que no le coloqué punto dagesh. Para los curiosos que ya habían notado que eso debería llevar un punto dagesh y que yo no se lo había colocado, es por esa razón. Ani babajit, literalmente Ani es yo y el babajit en la casa. La frase entonces quedaría yo en la casa. Para ellos funciona perfectamente. Para nosotros en el hebreo, en el español no, porque el español es muy exigente. Entonces, ¿cómo se debe traducir? Yo estoy en la casa. Entonces, vuelvo y reitero, en el hebreo hay unas oraciones que se llaman oraciones nominales. Esas son una clase de oraciones que se pueden construir sin tener verbo, cuando el verbo es ser o estar en presente. Como en este caso, yo estoy en la casa. Aquí en la oración, en el hebreo, por ninguna parte aparece el verbo ser o estar. Pero para ellos está bien, no hay problema para ellos. Pero en el español, como es tan exigente, hay que adicionarle el verbo ser o estar. Ese es un ejemplo. Miren esta otra lectura. Esta es una ayi, at, esta es otra ayi, esta es una e y esta es una m. At, em, tú, en madre. Mamá. ¿Cómo queda la frase? Entonces tú, y le colocamos el verbo eres. Madre. Vuelvo y reitero, en el hebreo no está por ningún lado. En el español hay que adicionar el verbo ser o estar cuando es en presente. Esas son las oraciones nominales. Los pronombres personales, entonces quiero hacer una pequeña lista, por favor. Copie usted también esa lista en su cuaderno y sobre todo en su mente para que la podamos trabajar. ¿Cómo se lee esto? Voy a hacer la transliteración lingüística. Esta es una A, esta es una N, una I. Ani. Ani es yo. Ani, yo. ¿Cómo se lee acá? Esta es una Ale, esta es una A, esta es una T, como tiene un dagesh que es fuerte, se duplica. Esta tiene otra A, puede terminar si queremos en H. Ata. Ata es tú, refiriéndose al sexo masculino. Ata. Ata es tú, refiriéndose al sexo masculino.
¿Cómo se lee acá? Esta es una A, esto es una T, este A no se lee. At. At es tú, refiriéndose al sexo femenino. Vamos con esta. ¿Cómo se lee esta palabra? Esto es una J, esto es una U y transliteración lingüística para Aleph. Hu es él. Ani, ata, at, hu. ¿Cómo se lee esta? He, refiriéndose a ella. Tercera persona femenino singular, ella. Entonces tenemos ani, yo, ata, tú, refiriéndose a un hombre, at, tú, refiriéndose a una mujer, hu, él, he, ella. ¿Cómo se lee acá? Anachnu. Anachnu es nosotros. Nosotros. También puede ser nosotras. ¿Cómo se lee esto acá? Nuevamente transliteración lingüística para Aleph. Atem. Atem es vosotros o ustedes. Vosotros o ustedes, refiriéndose al sexo masculino. Y también tenemos otra para femenino, plural. Aten. Atem. Vosotras o ustedes, refiriéndose al sexo femenino. Acá tenemos gem, que significa ellos. Y tenemos gen, que significa ellas. Entonces estos son los pronombres personales del hebreo. Ani, ata, at, hu, hi, anachnu, atem, aten, gem, gen. Ani, que es yo, masculino o femenino, singular. Ata, que es tú, refiriéndose a un hombre. At, que es tú, refiriéndose a una mujer. Hu, que es él. He, que es ella, terceras personas del singular. Anachnu, primera persona al plural, nosotros o nosotras. Atem, que es vosotros, o como ya casi no se habla de vosotros aquí en Colombia, en España sí se habla más de esa manera, que es ustedes,
refiriéndose al sexo masculino, aten, vosotras o ustedes, refiriéndose al sexo femenino, hem, que es tercera persona masculino plural, ellos, gen, tercera persona femenino plural, ellas. Muy bien, esos son los pronombres personales del hebreo. Muchas gracias y por favor les recuerdo a las personas que trabajan conmigo en el hebreo a distancia que la primera parte de esta lección, es decir, la conversión de singulares a plurales, me desarrollen el ejercicio que les dejé y me lo escanean y lo envían por favor a mi correo para la posterior corrección. Estos otros datos que les di nos servirán posteriormente para algunas otras cosas que vamos a ver. Gracias, Dios les bendiga, muy amables, que estén muy bien, cuídense y por favor recuerden que el hebreo es una magnífica herramienta que estamos trabajando y que debemos implementarlo en el estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga y que estén muy bien.